Hola, buen día hermanos, espero que se encuentren bien, bendiciones. Bueno, en esta ocasión nos encontramos un día jueves con un testimonio, porque el día de mañana, cuéntalo tú. El tema es que yo este jueves voy a estar viajando, entonces por eso les dejo este testimonio. Vamos a cambiar hoy, vamos a hacerlo esta semana el día jueves. Voy a estar viajando y así que, pero solo por esta semana, no se preocupen. Después vuelvo los viernes. Después volvemos el viernes, el viernes voy a estar en vivo desde Rivera. Qué bueno. Desde Rivera voy a estar haciendo allá. Me parece que lo voy a hacer al aire libre, que va a quedar muy lindo. ¡Opa! Me gusta. Y bueno, la idea es de que no dejemos de hacerlo, porque vemos que esta tarea está dando frutos, y bueno, y es lo que el Señor nos ha mandado a hacer en este tiempo. Y bueno, y me conseguí acá Entrevistadora. una periodista Por segunda vez. por segunda vez me va a hacer una entrevista, y bueno, la dejo para que ella pueda hacerme las preguntas que vea necesaria. Bueno, primero que nada me encantaría saber qué edad tenía cuando conociste al Señor, cómo llegaste a su presencia. Eso para arrancar nomás. Para arrancar. Claro. Bueno, el tema fue que desde muy niña, tenía tres añitos, cuando la primera vez que fui a una iglesia, a raíz de que mi papá se cortó el pie con un hacha. Yo justo estaba con él en el momento que se cortó el pie, y digo, cómo a veces pensamos que los niños no se acuerdan de las cosas, pero al contarlo lo veo, lo revivo, ¿no? Me acuerdo bien esa escena. Y bueno, estaba cortando leña y se cortó el pie con un hacha, y me dijo que yo le fuera a avisar a mi madre, pues estábamos ahí en la misma casa, en un lugar de un patio grande, donde ahora es el hogar de ancianos principal de Rivera. Wow. Ahí vivíamos porque mi papá trabajaba en la obra y nos dieron un lugar para vivir ahí, ¿no? Entonces, bueno, se cortó el pie y tuvieron que trasladarlo a Montevideo, porque resulta que corría peligro de perder el pie. Sí, entonces lo trasladaron a Montevideo en ese tiempo, que no era nada fácil, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, imagínate, hace 56 años atrás. 56, sí, tenía 3 años. Fuimos a Montevideo y ahí paramos en la casa de mi tía, que ya está en la presencia del Señor hace muchos años ya, pero ella concurría a la iglesia, y bueno, invitó a mi mamá para ir a un anexo donde ella atendía en el barrio Conciliación, hasta eso me acuerdo. Sí. ¡Qué memoria! Sí. Qué memoria. Entonces, mi mamá en ese tiempo había estado buscando una solución para su vida, porque tenía mucha tristeza, mucha depresión. Mi padre tomaba mucho, y bueno, y mi mamá llegó ahí a la iglesia, era el anexo donde la llevó mi tía, y el pastor que estaba predicando, que no me acuerdo el nombre, pero sé que hoy vive en Estados Unidos el pastor, estaba predicando, y dice que cuando empezó a hablar, empezó a redactarle todita su vida. ¡Qué tremendo! Sí, entonces mi mamá dice que dijo, acá hay algo realmente diferente, porque nadie, ella sabía que mi tía no le había contado lo que mi madre estaba pasando, bueno, ni mi tía sabía lo que ella estaba pasando. Entonces se dio cuenta que allí había algo diferente, y bueno, y ahí aceptó al Señor, ¿no? Y bueno, esa fue la primera vez que me acuerdo que pisé una iglesia. De ahí, bueno, le hicieron todas las cosas a mi padre, lo curaron, todo lo demás, y gracias a Dios no tuvieron que amputarle el pie. Lo cuento como testimonio, porque creo que fue Dios que obró, y que fue todo algo, como todo lo que nos pasa, permitido por Dios para que ellos se acercaran al Señor. ¿Sí? Dios llamando.
Sí, Dios llamando. Dios llamando. Mm. Bueno, y desde ahí, Bueno, de ahí el tema era después llevar a mi padre a la iglesia. Claro. Bueno, pero mi padre aceptó ir, allá en Montevideo aceptó ir al anexo, bueno, fue al anexo, también aceptó el Señor. Y bueno, luego cuando nos fuimos para Rivera, a nuestra casa, ahí empezamos, buscamos una iglesia, que era la iglesia Cristo la Respuesta, en Rivera. Buscamos una iglesia para congregarnos y ¿qué te cuento? Que hacíamos 3 kilómetros para ir a la iglesia. Y íbamos y pasábamos todo el día en la iglesia. Porque había ayuno, después había escuelita, había todo, entonces pasábamos todo el día en la iglesia, ya volvíamos tarde. Imagínate que caminar 3 kilómetros, la más chica era yo en ese tiempo, después estaba mi hermana Evelice, Mayra, y yo era la más chica en ese tiempo. Ana, mi hermana menor, no era nacida todavía. Y bueno, así comenzamos en el camino del Señor. Mi papá dejó de tomar, dejó de fumar, porque se fumaba una cartera de cigarrillo por día. Dejó de fumar y bueno, fue una transformación de esas así radical, totalmente. Y bueno, mi madre fue sanada de su depresión y de todas esas cosas y bueno, y dejó el espiritismo, porque ella llegó a ir al espiritismo buscando una solución para su vida, ¿no? Y bueno, pero el Señor la libró de todas esas cosas y bueno, y de ahí comenzamos a ir a la iglesia. Y bueno, y te puedes imaginar que nuestra vida cambió así de un día para el otro. Qué tremendo. Es así que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y como Dios permite cosas en la vida, ¿no? Para atraernos, porque a veces lo que pensamos que es para mal, termina siendo para bien, porque hasta el día de hoy, digo, mi tía era una obrera fiel, allí en ese anexo, ella trabajaba en la obra y bueno, se dio de invitar a mi madre y mi madre aceptó ir, que también pensaba que ella no iba a querer ir y fue, y bueno, de ahí comenzamos a ir a la iglesia y de ahí nunca más salimos. O sea, nunca más salimos, no. Seguimos yendo a la iglesia y en la edad de la adolescencia, la edad complicada, difícil, la edad complicada que todos pasamos, la edad rebelde, sí, la rebeldía pura. Sí, exactamente. Ay, Dios. Sí. ¿Qué pasó en esa edad? Bueno, en esa edad yo tenía un problema con mi mamá, que nos peleábamos mucho con ella. Principalmente cuando nos sentábamos a la mesa empezábamos a discutir. Tenía un problema teníamos como que chocábamos mucho, ¿no? Entonces, mi mamá un día, cuando creo que yo recién había empezado el liceo, en esa edad bien complicada de la adolescencia, estábamos almorzando y mi mamá me dijo, yo sé por qué nosotros no nos llevamos bien. Dice, y me dijo, es porque yo, cuando me enteré que estaba embarazada de ti, yo quise abortarte. Entonces, te podés imaginar en la cabeza de un adolescente que te digan una cosa de esas, provocó... Además, sí, de las luchas que uno tiene. Exactamente, de las luchas que uno tiene. Provocó algo en mí que en realidad me hizo muy mal, y me hizo como un quiebre, ¿no? Entonces yo dije, si mi madre no me quiere, si mi madre no me quería, si mi madre no me quiere, ¿quién me va a querer? Y ahí hice una declaración para mi vida que fue muy fea y que bueno, hoy por hoy ya le he pedido perdón al Señor, pero dije que yo quería ser, a partir de ese momento, libre e independiente de todo ser viviente. O sea que ahí estaba incluido Dios, ¿no? Entonces hice esa declaración fea para mi vida y me rebelé contra mis padres, me rebelé contra Dios. No quise ir más a la iglesia, no quise saber más de Dios. Y bueno, me aparté. Vieron que cuando uno se aparta lo primero que hace es poner un cigarro a la boca como para decir yo soy
grande. Yo me creo. Yo me creo, ¿no? Yo me las sé sí, todas. yo me las sé todas. Bueno, y empezó a trabajar esa rebeldía dentro de mí. Y bueno, estuve, creo que fue 3 o 4 años fuera del camino del Señor. Y pasé muchas cosas muy feas. Y bueno, imagínate que si de ahí yo no me daba con mi madre, empezó a empeorar todo. Sí. Porque ahí yo ya tenía un motivo más para reclamarle, para irritarla, para provocarla. Sí. Entonces era un motivo más para como lastimarla, ¿no? Porque como yo me había sentido lastimada... Vos querías hacerle lo mismo y devolverle. Claro, exactamente. Yo quería devolverle aquello que ella me había dicho a ver, hoy por hoy, a la edad que tengo y ya en el camino del Señor tantos años, uno se da cuenta que, bueno, no sé, la situación que ella estaba, como te dije, tenía problemas de depresión y todas esas cosas. Mi padre, no sé qué le habrá llevado, además no conocía al Señor tampoco, pero claro, hoy me doy cuenta que bueno, que en ese tiempo también las cosas no sé cómo se harían, pero bueno, pero creo que Dios me dio una oportunidad de vida porque aquí estoy, ¿no? Con toda esa tentativa de no querer, de no poder, que quisieran que yo naciera, pero Dios me dio una oportunidad de vida y más de una vez me dio una oportunidad de vida, muchas veces me dio. Bueno, después, una vez, dentro de esa rebeldía, yo me sentaba en mi casa de mis padres, había un corredor largo así, y la televisión estaba en el living, que quedaba ahí más o menos. Entonces yo me sentaba en el piso ahí del corredor, porque me creía la hippie, ¿viste? Me creía, ¿no? Entonces me sentaba ahí a mirar la televisión, y qué cosa que uno de los programas que pasaban en el canal de allá de Rivera era el pastor Jimmy Swaggart, no sé si alguna vez oíste hablar. Bueno, era un pastor que hace muy poquito falleció, un pastor americano que tocaba el piano y cantaba, que era una belleza, y a mí aquello me llenaba. Porque cuando yo sentía que estaba dando, yo me sentaba en aquel corredor, lejos, viste, como que para que nadie me viera, me sentaba como haciéndome la que ni estaba, pero realmente aquella canción y lo que el pastor hablaba me tocaba, ¿no? Pero yo no quería dar el brazo a torcer, porque cuando estamos en rebeldía no queremos dar el brazo a torcer, y menos a mi madre le quería dar el brazo a torcer, ¿no? Entonces, bueno, pasó que vino un pastor que venía de visita a la iglesia y oraba. Mi madre me invitó para ir porque oraba por las emplomaduras de muela, no sé si alguna vez escuchaste. Sí, el pastor oraba, y si vos tenías una muela que estaba fea o alguna cosa, se te emplomaban las muelas, ¿no? Era un pastor brasilero. Entonces mi madre me contó eso y me dijo, vamos a la iglesia, no sé qué, y yo por curiosidad, ¿no? Con toda mi rebeldía fui. Aceptaste, fuiste, te rendiste. No, pero mirá lo que hice. Llegué a la iglesia, me senté bien allá atrás, ¿no? Sí, Como no sé todo, que nadie me viera, nadie me viniera a decir nada ni nada, ¿no? Me senté allá atrás, todo bárbaro. Cuando llamaron para pasar, para que se fuera a emplomar los dientes, yo muy audaz, con mi cartera de cigarro en el bolsillo, pasé y le dije a Dios, escucha, le dije a Dios, bueno Dios, si tú me emplomas una muela, yo no fumo nunca más. Re atrevida, ¿no? Como una buena adolescente atrevida y rebelde, ¿no? Entonces, bueno, terminó el culto, bárbaro, salí del culto y le pedí a mi madre, a mis hermanas, a ver, revisame, a ver si tengo una muela emplomada. No tenía muela emplomada ninguna, no surgió nada, no fui. Hubo gente que sí, que vi, que hubo hasta dientes de oro, llegué a ver, ese pastor oraba y creaba, Dios creaba dientes de oro, fue algo muy grandioso, fue algo muy hablado en ese tiempo. Y entonces salí de la iglesia, ¿no? Y como no había pasado nada, fui a prender un cigarro. Ay, ¿qué ¿no? pasó? Yo creo que a la cuadra fui a prender un cigarro, y cuando prendí el cigarro y
la primera pitada, ¿no? Me dio una gana de vomitar tremenda y una cosa horrible y no pude nunca más en la vida poner un cigarro en mi boca. Ay, no te plomó la muela. No me mirá, plomó la muela, pero mirá lo que me quitó el vicio de cigarro. Sí, tremendo, sí. Dios es maravilloso y Él hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Y bueno, y de ahí, ahí dejé de fumar. Iba, pero no iba, ¿viste? Iba un poco, sí, iba un día al culto, otro día al baile y así, ¿no? Y muchas veces, hay una cosa que siempre cuento, que muchas veces cuando estaba en un baile, estaba en un lugar así, había algo que creo que era el Espíritu Santo que me decía, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Como que no pertenecía a ese lugar, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Tu lugar no es ¿no? Muchas veces me pasó que mi padre era un hombre de Dios, que Dios le revelaba cosas, y muchas veces mi padre fue a los bailes a buscarme. Y yo salía muy furiosa, salía enojada con él y le decía, ¿por qué me viniste a buscar? ¿Por qué me haces pasar vergüenza? Y él me decía, Dios me mandó a buscarte. Y cuando él me decía, Dios me mandó a buscarte, yo me cerraba la boca y me iba para casa porque creo realmente que Dios me libró de muchas cosas. Dios me libró quién sabe de qué cosas, ¿no? Entonces, ahí me conseguí un noviecito en carnaval, ¿no? Me conseguí un novio en carnaval, que hacía una hija de Dios en carnaval, estaba rebelada contra Dios, contra mis padres, contra todo, con todo lo que Dios me había sacado el vicio del cigarro y todo. Me conseguí un novio en carnaval y íbamos a veces a la iglesia, empezamos a ir a la iglesia y eso, y me casé con él, de ahí tuve las consecuencias de haberme casado en yugo desigual, porque la palabra dice, ¿verdad? La palabra dice que no os unáis con yugo desigual. Y a veces pensamos que solo en el matrimonio, pero también es en las amistades y es en un montón de cosas ¿qué amistad tiene la luz con las tinieblas? ¿No? Y a veces pasamos cosas, yo por mucho tiempo me cuestionaba y preguntaba por qué me habían pasado ciertas cosas en la vida, hasta que un día Dios me habló y me dijo, tú eras una hija elegida por mí y te casaste en yugo desigual. Y ahí fue cuando se me cayó la ficha de que realmente la que había desobedecido había sido yo, aunque él iba y todo lo demás, pero yo había desobedecido. Y tuvimos a Lucas y a María Belén después. También fue un proceso muy, muy difícil porque yo tuve 10 años sin poder quedar embarazada. 10 años. 10 años, todo el mundo, por decir todo el mundo, sí. Todos me preguntaban, ¿viste por qué te casás? Tan cómoda, sí, viste que te casás. ¿Para cuándo el hijo? ¿Y vos para cuándo? ¿Y vos no vas a tener hijo? ¿Y vos por qué no tenés hijo? Y los días de la madre, yo iba a la iglesia y para mí eran los días tremendos porque la gente siempre venía y me decía, hoy es el día de la madre, y yo sabía que yo no quedaba embarazada. Yo estaba sabiendo que no quedaba. Me estaban haciendo estudios, me estaban haciendo cosas y no podía quedar embarazada. Entonces, qué dolor. Qué dolor es eso. Es un dolor muy fuerte, sí, muy fuerte, de que a ver, nos casamos, pero nos casamos también para tener a nuestro compañero que Dios unió, pero para formar una familia, pero a veces es difícil contener a las personas a que te hagan ese tipo de preguntas, porque a ver, no saben a veces la situación que estás pasando, ¿viste? Entonces, a veces lastiman preguntando y queriendo saber. Para ellos es normal y lo normalizan. Claro. Ahora ya no tanto, porque viste que ahora, como esta generación, hay algunos que ya ni quieren tener hijos, que ya se pasaron para el otro lado, pero en ese tiempo era como que vos te casabas y tenías que tener hijos. ¿No? Enseguida, exacto. No esperar mucho. Exactamente. Entonces, me hicieron todos los estudios, todos,
y bueno, y me diagnosticaron que yo tenía endometriosis, ¿no? En ese tiempo, hace muchos años atrás, hace 30 años más o menos, sí, más o menos 30 años, en ese tiempo era una enfermedad muy rara. Hoy por hoy la endometriosis es común, ya hay un tratamiento más fácil y todo eso. Entonces, bueno, me descubrieron que tenía endometriosis, me trataron, pero el médico me dijo, con esto no quiere decir que vas a quedar embarazada. Bueno, pero Dios siempre estuvo ahí, ¿no? Ahí íbamos a la iglesia, ahí estábamos yendo a la iglesia, fuimos a la iglesia, fuimos a Salto, a una convención en Salto, en tu ciudad natal. Fuimos a Salto y estaba el pastor Marcelino Sojo, que yo hoy lo veo por Facebook y me encanta verlo y recordar la oración que él hizo por mí. Y él es un hombre muy grande, muy alto, y mi mano quedaba chiquita en la mano de él, y él tomó mi mano así, puso en su mano y dijo, el año que viene a esta fecha vas a estar abrazando tu promesa. ¡Wow! Sí, y yo no le había dicho absolutamente nada, no le habíamos hablado nada, ¿no? Y bueno, al año siguiente yo estaba abrazando mi promesa, que era Lucas. Sí. Con lágrimas de felicidad. Lágrimas de felicidad. Me acuerdo que el día que el doctor me mandó a hacer los análisis para saber si yo estaba embarazada, me dijo, flaca, no te ilusiones, flaca, me dijo. Hacete todas las pruebas, todo, pero no te ilusiones, me dijo. Y yo sabía que cuando Dios promete, Dios cumple. Sabía que había una promesa sobre mi vida de que Él me iba a dar hijos. Y bueno, me acuerdo que salí del consultorio con el resultado y yo venía que no podía más de tanta felicidad, ¿no? Y ahí te puedes imaginar que, bueno, para toda la familia fue una fiesta porque fueron 10 años de espera. No fue poco tiempo. 10 años esperando poder tener un hijo. Bueno, y después enseguida vino después a los 5 años, ya vino María Belén porque Dios me sanó realmente, radicalmente. Me sanó y vino María Belén, otra hija de la promesa, el hijo de la promesa y la hija de la promesa. Así que tuve estos 2 hijos que hoy sirven al Señor, el casal de la promesa. Y bueno, y la vida me llevó seguía sirviendo al Señor, seguía trabajando en la iglesia, todo lo demás, pero las cosas en el matrimonio no estaban bien. No estaba nada bien, o sea, habían empezado mal y bueno, y siguieron mal. Y bueno, llegó un momento en mi vida que tuve que decidir a pedirle a Dios que me ayudara y a poder apartarme, ¿verdad? De la persona que estaba casada porque las cosas no iban bien y se estaban poniendo muy violentas. Y bueno, fue ahí cuando decidí que bueno, que ya no daba más. Y bueno. Le pediste a Dios fuerza. Le pedí a Dios fuerza. Fortaleza. Le pedí fortaleza. Me vi enfrentada a una situación que no quería, porque realmente siempre a veces uno dice cosas y como la declaración que había hecho anteriormente, que tuve que pedirle al Señor, ¿no? Porque, a ver, yo no podía ser libre e independiente de todo ser viviente porque Dios estaba incluido en el asunto. Entonces yo tuve que pedirle perdón, ¿no? Volviendo un poco para atrás, pedirle perdón a Dios porque Dios es vivo, es real. Entonces yo no quiero ser independiente de Él, quiero ser dependiente de Él, ¿no? Entonces tuve que pedirle perdón al Señor y bueno, y vivir dependiendo de Él. Y creo que todo lo que pasé y todo lo que Él permitió que yo pasara fue también para enseñarme. Ahora hablando contigo, me estoy dando cuenta que somos dependientes. Que somos dependientes totalmente de Dios. Totalmente de Dios, en todas las cosas. No podemos decir yo hago las cosas así a mi manera, yo hago como quiero. No, nosotros tenemos que depender de Dios. Y tal fue el proceso de mi vida
que llegó un momento que tuve que depender totalmente de Dios. Cuando me quedé sola con los chiquilines, bueno, yo trabajaba, tenía una camioneta y llevaba gente a oncología hasta Cuarembó, y muchas veces, y también tenía una peluquería en mi casa porque soy peluquera. Aunque no parezca, usted me despeña. Pero trabajaba de eso y bueno, muchas veces venían los recibos de la luz, del agua, de las cosas, y yo decía, tomaba así en mi mano y decía, Señor, yo te pido que, bueno, tú sabes que yo no tengo una entrada fija, pero tú vas a suplir. Y no pasaba mucho tiempo más que Dios me llamaban, me llamaban y me contrataban para un viaje, o venía gente a la peluquería, y bueno, y ahí Dios me fue llevando, ¿viste? Dios me fue haciendo depender cada vez más de Él. Y eso es la dependencia de Dios. Y otra cosa que bueno, no conté lo principal, que me entregué de lleno al Señor, ¿no? Después de todo ese proceso de mi separación y de mi divorcio y todas esas cosas, me entregué de lleno al Señor y empecé a servirlo, ¿no? Y muchas veces, bueno, y siempre le inculqué a mis hijos el servir al Señor, el seguir al Señor, el buscar al Señor, ¿no? Me acuerdo que Lucas dormía, pero él se iba mucho para mi cuarto y de repente me buscaba en la cama y yo no estaba, y él me veía que yo estaba en la cocina tirada en el piso orando y clamando, porque claro, no fue fácil quedar sola con los dos chiquilines y enfrentar, no solo enfrentar la situación de quedar solo con ellos, sino enfrentar también el tema de que de la presión social, de la presión de la misma iglesia, que muchas veces el divorcio, sin querer, claro, sin querer, sí, sin querer, hacer comentarios, claro, con las miradas, claro, y me daba vergüenza las situaciones que había pasado, me daba vergüenza porque tuve que enfrentarme a la policía y a una cantidad de cosas, entonces realmente me sentía avergonzada. Hubo mucha gente que también no me creyó, entonces, pero Dios, sabes que Dios siempre estuvo ahí, ¿no? Me acuerdo de una situación límite que tuve, que estoy recordando, yo le dije, Señor, ahora sos tú y yo, somos los dos, y yo quiero que bueno, que tú me guíes, y que tú me digas que tú estás en el asunto, de que yo no estoy haciendo cosas a mi voluntad, que yo no quiero hacer malas cosas a mi manera, quiero hacer lo que tú me guíes a hacer. Entonces puse 3 señales, ¿no? Puse 3 señales. Una, mi casa ya estaba para ser alquilada con la llave en la inmobiliaria, la casa que teníamos estaba en la inmobiliaria para ser alquilada. Entonces una de las señales que puse fue, bueno, cuando vaya a la inmobiliaria, que la casa no se haya alquilado, ¿no? Y que la llave esté allí y que me la entreguen a mí, ¿no? Entonces, la otra señal era que Dios me supliera, porque tenía que volver a poner el agua, la luz, todo en la casa, porque estaba asignada, porque estaba para alquilar. Y la otra señal era que los chiquilines iban a un colegio evangélico, y claro, con toda la situación que tuvimos que irnos de ahí y todo lo demás, fueron a una escuela, empezaron a ir a una escuela pública. Lucas ya había empezado el liceo, y entonces la otra señal era que yo fuera a hablar con la directora del colegio evangélico, y que bueno, que me los aceptaran de alguna forma, ¿no? Ya sea trabajo voluntario, lo que fuera, porque en realidad no tenía cómo pagar. Entonces, bueno, dije, Señor, puse esas 3 señales, y bueno, llegué a la inmobiliaria, la llave estaba. Muy tímidamente, ¿no? Dije, yo vine a buscar la llave de tal dirección, no sé si usted me la puede dar, porque no voy a alquilar más la casa, no sé qué. Y la persona totalmente natural me dijo, sí señora, sírvase, la casa es suya. Entonces vi a Dios ahí en el asunto, ¿no?
tan natural lo hizo, porque yo iba con todo un miedo ¿no? A ver qué me dice. Claro, que capaz que no, sí. Bueno, y después de eso me fui al colegio a hablar con Gregoria, que hasta el día de hoy tengo comunicación con ella, y Gregoria me dijo, le expliqué la situación, ella más o menos sabía lo que yo vivía, lo que pasaba, entonces ella me dijo, tráeme ya a los chiquilines. Y bueno, los llevé y terminaron de cursar María Belén la escuela y Lucas el liceo en ese proceso, ¿no? Y bueno, y entre todas esas cosas me sale un viaje y ahí yo tuve la plata para poder poner el agua, la luz y todas las cosas que había cortado. O sea que Dios, sí. Entonces Dios estaba en el asunto, ¿no? Mientras eso me quedaba en la casa de mi madre, y bueno, pero Dios estaba en el asunto y bueno, de ahí con más fuerzas, con más ganas, empecé a servir al Señor. Le dije, Señor, ahora sigo para adelante, tú estás en el asunto, yo voy a servirte. Y bueno, y recuerdo que cuando iba a Tacuarembó, que tenía que ir todos los días, yo iba de lunes a viernes a Tacuarembó, iba más o menos, ponele que salía a las 4 de la mañana a hacer el recorrido, a buscar a la gente en todos sus hogares para llevarlos a hacerse radioterapia. Y hoy por hoy a veces pienso y digo, la fidelidad y el cuidado de Dios con uno, porque nunca en la vida me pasó absolutamente nada. Dios cuidó, andaba sola buscando, me acuerdo que te digo el barrio Armour, y capaz que vos no sabés dónde es, pero ponele que sea muy lejos, un lugar muy lejos y un barrio bastante complicado, sí, del otro lado, en Brasil, ¿no? En Santana Livramento, pero yo iba a buscar a una maestra, me acuerdo a Carmen, iba a buscarla y bueno, y además vi la mano de Dios hasta en la gente que llevaba, porque la gente sabía lo que yo estaba pasando y por ejemplo había un señor que él llegaba, cuando yo volvía con ellos a Rivera, él se bajaba de la camioneta y decía, ¿usted puede parar para que yo vaya a la panadería? Claro, puedo parar. Entonces yo paraba y él venía con 2 bolsitas de pan. Entonces una bolsita era para él y otra bolsita me decía, esto es para usted, para sus hijos. Ay. Otro señor, don Farías, él venía y cuando llegaba a su casa hablaba con su señora y cuando yo quería ver golpeaba la puerta, allí me llevaba carne, me llevaba todo y uno de los detalles más grandes era que él no sabía, pero mirá cómo es Dios, el cuidado de Dios, él no sabía que a mí me encantaba comer no sé si vos conocés porque sos de allá de la frontera también, una rapadura grande que viene de maní, sí, de la que tiene unos maní grandes, me encantaba comer eso me encanta con el mate amargo. Ay, qué rico. Bueno, y él, dentro de todas las cosas que él llevaba, venía la rapadura. Ay. Entonces, yo veía el cuidado de Dios hasta en los mínimos detalles, hasta las cosas que uno dice, más pequeñas, ¿no? Vi el cuidado de Dios. Y bueno, y muchas veces cuando estaba media desanimada, que viste que a veces uno se viajonea por cosas, porque claro, no es fácil criar a 2 hijos solos, no es fácil tener toda una responsabilidad de una hora para otra. Yo decía, ay, Ulises, hoy yo lo llevo hasta la iglesia y bueno, y yo me vuelvo. Y Lucas me decía, no mamá, porque eso no fue lo que tú nos enseñaste. Tú nos enseñaste que cuanto menos ganas tengamos de ir a la iglesia, más tenemos que ir, porque Dios allí nos va a fortalecer. Entonces eso me llenaba de valentía y yo iba a la iglesia con ellos. Y bueno, pasaron los años y tal, hasta que un día... ¿Cómo llegaste a Mercedes? Queremos saber. ¿Cómo llegué a Mercedes? Ahí va. Hasta que un día apareció el príncipe azul. Un príncipe azul. Mira, sábado fue el Oroña. Queremos saber eso. Sí, querés saber eso. Bueno, con el pastor Joel, yo lo conozco de toda la vida. Porque el pastor Joel iba con su familia a las convenciones en Rivera, conocía a su esposa, conocía a sus hijos, los conozco de toda la vida, y él iba a las convenciones, y para mí el pastor Joel era muy amigo de mi padre,
Pero nunca en la vida se me fue a cruzar por la cabeza de que yo algún día me fuera a casar con el pastor Joel. Y que te ibas a mudar a Mercedes. Y que me iba a mudar a Mercedes, mucho menos, porque una de las cosas que siempre dije que nunca me iba a ir de Rivera, mirá. Uno no puede decir eso. Mirá, ¿cómo se llama? Yo te escucho. Sí. Ahí, bueno, el pastor Joel justo fue a unos cultos especiales que estaban haciendo en la iglesia del pastor Danilo. Y bueno, y ahí la esposa del pastor Danilo en ese momento me llamó y me dijo que bueno, que venía el pastor Joel y que lo iba a mandar a hospedarse en mi casa, ¿no? Y bueno, y me mandaron al pastor Joel y junto con el pastor Joel me mandaron un surtido, porque ellos me ayudaron mucho. Doy gracias a Dios por la vida de esos pastores, porque ellos todos los meses me daban un surtido. Y es lindo ser agradecido por las cosas que Dios hace por medio de sus siervos también, y el cuidado que tienen. Y bueno, llegó el pastor Joel, y bueno, ahí se hospedó en mi casa, y bueno, pero era el pastor Joel, siempre lo tuve como el pastor Joel, y justo comentándole lo que me estaba pasando, lo que me había pasado, porque claro, nosotros pasamos un tiempo muy largo cuando la Iglesia Cristo la Respuesta se separó. Nosotros pasamos un tiempo muy largo sin saber de la vida de los pastores, y bueno, sabíamos, pero así de muy lejano, no que uno tuviera contacto como antes, ¿no? No sabe, no. Entonces, bueno, él fue, yo ya sabía que la esposa de él había fallecido, todo lo demás, todas esas cosas, pero no sabía con detalles, él no sabía nada más de lo que me había pasado a mí en mi vida tampoco. Y bueno, él fue justo a mi casa, y bueno, yo le conté todo lo que me había pasado, todas esas cosas. Y él dijo, bueno, yo voy a orar por ti, me dijo. Entonces estábamos ahí orando, y él oró por mí, y antes de irse él dijo algo que aquello fue lo que sonó en mi corazón, ¿viste? Él me dijo, yo me voy a ir, pero voy a volver. Pero lo dijo así de una manera tan natural, tan seguro, tan natural. Yo me voy a ir, pero voy a volver. Y bueno, aquello hizo como un tan ahí, ¿no? Un chan ahí en mi corazón. Bueno, se vinieron todo bárbaro, todo, no sé qué. Después nos pasábamos mensajes, me preguntaba cómo yo estaba, todo lo demás. Y bueno, hasta que un día empezamos a conversar por mensajes, esas cosas. Y bueno, y Dios tuvo que cambiar mi corazón. Y cambió el corazón del pastor Joel también, porque yo le decía a mis hijos que nunca más me iba a casar. Le decía a mis hijos que nunca más me iba a casar, y le había hecho como una promesa a mis hijos, ¿no? Pero los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿no? Pensamientos de bien y no de mal. Y no de mal, ¿no? Así que... Sí, entonces, bueno, y el pastor Joel sé que también, Joel también tenía el mismo pensamiento, que no se iba a volver a casar, pero Dios también, por su lado, en una convención también le habló, por medio de un pastor, y bueno, y Dios me habló a mí también, que yo tenía que tener un compañero. Y bueno, y fue ahí donde el pastor Joel nos empezamos a hablar por mensaje, nos vimos después en una convención en Paso de los Toros, y ahí el pastor Joel me habló, y bueno, y ahí yo no podía creer, el día que el pastor Joel me mandó un mensaje hablándome, yo no podía creer, y voy a contar algo que va a causar risa, porque esto lo va a ver mucha gente. Yo estaba sola en mi casa y yo saltaba de alegría, pero daba unos saltos enormes, porque claro, yo decía, ¿qué se va a fijar el pastor Joel en mí? ¿Entendés? Y me daba un poco de miedo de que yo estuviera malinterpretando. Claro. Porque claro, yo lo conocía como el pastor Joel, el amigo de mi padre, el siervo de Dios, ¿entendés? Entonces yo tenía miedo también de ser esa persona ilusionada, ¿no? De que el pastor te está preguntando cómo estás y vos te estás ilusionando, que no. Entonces fui muy tímidamente preguntando de a poquito a ver si realmente era, ¿no?
Y bueno, pero cuando él se declaró en realidad, daba unos saltos de alegría en mi casa, pero después, claro, sí, pero, claro, pero después vino la parte de que tenía que decirle a mis hijos, claro. Entonces cuando fui a la convención, ahí, bueno, ahí sí hablamos claramente. Ya me habló de casamiento enseguida. Entonces, claro, ya somos personas adultas que vamos a estar haciendo novios, ¿no? Entonces, ahí yo tuve que llegar de ahí de la convención a contarle a Lucas, principalmente, que me iba a casar. ¿Y cómo estuvo esa charla? Esa charla tuvo, hasta el día de hoy me acuerdo que yo tenía un kiosquito, había comprado un kiosquito y tenía enfrente de mi casa un kiosquito donde vendía cosas y Lucas se me encerró en el kiosco y no quería salir del kiosco y se tapaba los oídos y me decía yo no quiero escuchar y yo no quiero escuchar y yo no quiero escuchar y no había quien sacara a Lucas dentro del kiosco y no. Entonces yo esperé con toda calma, dije Señor dame sabiduría para que hablara con este chiquilín, bueno. Y ahí hablé con él y él me decía, no, yo no quiero. Pero ahí, bueno, le hablé que era un siervo de Dios, ¿no? Le expliqué y siempre pidiéndole al Señor que me ayudara, ¿no? Bueno, hasta que, bueno, Lucas aceptó. María Belén, me acuerdo que las palabras de María Belén, me acuerdo hasta el día de hoy, me dijo, si es lo que a ti te hace feliz, mami, yo no tengo lo que decir. Entonces esas palabras hasta el día de hoy ¿no? Pero bueno, pero sé que Lucas también entendió, porque hoy sirve el Señor también y sabe que fue para bien, para mi vida. Y bueno, el Señor tenía una oportunidad más para mi vida. Así que el Señor me ha dado muchas oportunidades en la vida. Aunque yo fui esa chiquilina rebelde y desafiante, pero Dios es un Dios que da oportunidades. Y creo que me sigue dando oportunidades. Y bueno, y ahí nos tuvimos que venir para acá, para Mercedes. Siempre digo que mi desierto fue aquí en Mercedes. La preparación. Pero también digo que Dios moldeó mi carácter. Dios me preparó, trabajó mucho en mi vida porque era necesario. Habían cosas que había que arrancar, habían cosas que había que sacar. Joel siempre me decía algo él me decía así, vos esperá el tiempo de Dios, porque yo quería todo para allá. Él me decía, vos esperá tranquila el tiempo de Dios, ¿no? Porque a veces nos apuramos y queremos estar en esto y estar en lo otro, ¿no? Entonces yo llegué y quería estar en todo, ¿no? Y en el proceso de la preparación. Claro, y la preparación, porque a ver, Dios no podía darme algo en ese momento porque yo venía con mucha carga emocional, no estaba preparada para recibir, ¿no? Entonces Dios fue trabajando con mi vida, fue moldeando mi carácter, fue, ¿no? Mira, para contarte algo así de cómo Dios trató con mi vida, cuando yo llegué acá, el pastor Mauricio ayudaba y empezaba los cultos. Entonces empezaba los cultos y siempre traía una reflexión antes y yo me sentaba ahí en el primer banco y yo decía, otra vez Mauricio me viene a hablar. Pues ya, esto es todo personal. Esto es todo para mí, otra vez este muchacho, pero ¿qué se cree? Y me enfurecía, porque la palabra era Dios que me estaba tratando, pero yo creía que era Mauricio. ¿No? La palabra me confrontaba y yo le decía, otra vez Mauricio, otra vez me está confrontando, pero ¿qué quiere este muchacho? Y un día, otra vez, Mauricio estaba hablando una palabra y yo dije lo mismo y sentí derechito la voz de Dios que me dijo, no es Mauricio, soy yo. Oh, Dios. Te podés imaginar que agaché mi cabeza y bueno, Dios ministró mi vida y desde ese día dije, gracias Señor porque estás ministrando y estás haciendo un trabajo en mi vida que solo Él lo puede hacer. Arrancando, sanando tanta herida, tanta cosa que traía y bueno, Dios me fue dando, moldeando, fue cambiando mi carácter y bueno, doy gracias a Dios porque bueno, estoy sirviendo al Señor
que fuese lo que siempre quise. Esto te iba a decir que cuando viajaba a Tacuarembó en la camioneta a llevar a los pacientes y todo, yo hacía mi trabajo muy feliz porque era lo que Dios, el sustento que Dios me había dado. Entonces, pero adentro mío había algo que sabía que aquello no era el final, ¿no? Que había algo para otra más, para claro, algo más. Que Dios tenía algo más para mi vida, porque ya había venido palabras sobre mi vida de que yo tenía un llamado pastoral y todas esas cosas. Entonces, todo eso, al estar en esa situación de tener que trabajar y todo lo demás, en un trabajo secular y tener que pelearla, ¿no? Entonces, yo adentro le decía, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo de lo que tú me prometiste, ¿no? Pero sentía también esa paz de que el tiempo iba a llegar, de que en algún momento Dios iba a cumplir aquello que me había prometido, porque Dios todo lo que promete cumple, ¿no? Entonces, bueno, Dios también a su tiempo, en el tiempo de Él, porque a veces nosotros queremos apresurar los tiempos, pero al tiempo de Él cumplió. Y bueno, doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí en Mercedes, pastoreando junto con el pastor Joel, con mi esposo. Sí, porque me costó mucho decirle tú, yo le decía usted, y éramos novios y yo le decía usted, entonces fue muy gracioso. Pero bueno, pero doy gracias a Dios porque Dios es un Dios que cumple su promesa, que también te da una nueva oportunidad, que aunque nosotros le fallemos, Él siempre permanece fiel, y que no hay como el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, eso es parte muy por arriba de mi historia, de mi testimonio. Wow, qué tremendo, para que estoy como... sí. Qué tremendo. Sí. Es lo que es Dios, ¿no? Es lo que es Dios, sí. Desde los 3 años, wow. Sí. Toda la vida. Y bueno, y las experiencias que he tenido con Dios, te pasaría toda la noche contando, las experiencias que he tenido con el Señor, de cosas grandiosas, y es increíble. Te voy a contar una experiencia que fue hace unos poquitos días. Yo estaba, tenía que solucionar una cuenta, y bueno, y no tenía la plata, ¿no? Entonces, pero yo antes me preocupaba y todo lo demás. Ahora, de hace un tiempo para acá, Dios ha tratado tanto con mi vida que yo he aprendido a descansar en Él, ¿no? Entonces, a descansar en Él y a decir, bueno, Señor, yo estoy en tus manos, yo dependo de ti, porque esa palabra dependo de ti me encanta decirlo, que dependo del Señor, dependo de Él para todo, reconocerlo como el dueño, de nuestra vida, ¿no? Entonces, fui y le dije, Señor, tú sabes cómo vas a hacer, yo no tengo, pero tú sabes cómo vas a hacer. Entonces, fui, seguí mi vida no preocupándome, tratando de seguir adelante, y andaba haciendo un mandado, y una persona se me acerca y me dice, esto es para ti. Y ahí Dios me había mandado la plata por la persona que yo nunca, quizá, si hubiese mirado con mis ojos naturales, porque eso es lo que hacemos a veces, miramos, ¿no? Sí. Con nuestros ojos naturales decimos, no, mirá, si esa persona... Digo, Dios mandó, si habrá que confiar en Dios y depender de Él. Así que bueno. A mí me encantaría, a mí me encantaría un día tener una charla, porque para conversar de la, no sé si esto va a salir en el video, pero que nos cuente las experiencias con el Espíritu Santo y todo lo sobrenatural, porque bueno, he tenido muchas experiencias. Sí, porque es como que a mí me atrapa mucho, mucho. Y me encanta conversar y que los demás también lo escuchen, lo vean, lo sepan, porque hay personas que no conocen o no saben o no... Claro, entonces, me encanta. O no han visto, o no han tenido una experiencia, claro. Ese encuentro con Dios y exactamente. todo.
fuego y eso. Sí. Me encantaría. Bien. Me encantaría. Lo hacemos en otra vez, En porque otra ahora oportunidad. ya llevamos casi 50 minutos de testimonio. Qué así lindo, que, bueno, muchas bueno, gracias Yara por bueno. su testimonio. Bueno, de más está decirles que tenemos reuniones en la semana, los lunes tenemos reuniones de mujeres a las 19 horas, los miércoles también a las 19 horas reunión de oración, los jueves estudio la palabra con el pastor Joel, los sábados tenemos a las 15 escuelita bíblica para los niños de 3 a 13, 14 años. Los sábados también 19:30 reunión de jóvenes. Y los domingos culto para la familia a las 19 horas. Todos los cultos ahora están a las 19 horas. Así que los esperamos en Pozuelo 380, serán bienvenidos. Y bueno, les mandamos un abrazo y muchísimas bendiciones. Bueno, Dios los bendiga y bueno, nos seguimos viendo por este medio. Chao, chao.